Hola, ¿cómo les va? Bueno, les voy a presentar un ejercicio de sistemas mecánicos traslacionales como para complementar un poquito lo que vieron en la teoría y lo que realizaron ustedes por su cuenta en los trabajos prácticos. Bien, bueno, este sistema mecánico consta de una masa M2, una caja de masa M2, anclada mediante una constante elástica K2 a un empotramiento rígido, y entre la masa M2 y dicho empotramiento obra un rozamiento B2. Bien, dentro de esta caja de masa M2 se encuentra una masa M1 que roza contra las paredes de la caja con un coeficiente de rozamiento BA en la parte superior y BB en la parte inferior. A su vez, dicha masa M1 se encuentra anclada a la caja mediante una constante elástica K1 y un amortiguador viscoso BC. Sobre dicha masa M1 se aplica una fuerza F, produciendo un desplazamiento x1 de dicha masa y un desplazamiento x2 de la masa M2. Bien, lo que se pide entonces es dibujar un circuito mecánico que representa el sistema físico y a partir del mismo obtener las funciones transferencia x1 sobre f y x2 sobre f. Bueno, entonces vamos ahora a empezar a diagramar nuestro circuito mecánico para obtener luego las funciones transferencia. Bien, en primer lugar tenemos que definir las velocidades que obran en nuestro sistema. Bien, en primer lugar tenemos que la velocidad v1 asociada a la trayectoria o el desplazamiento x1, luego tenemos la velocidad v2 asociada al desplazamiento x2 y por último tenemos la velocidad de nuestra referencia, que es el empotramiento, es decir, nuestro observador se va a encontrar en esta zona. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear los dos nodos de velocidad de nuestro sistema, es decir, V1 y V2. La otra es la referencia, esta es nuestra velocidad de referencia. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el nodo V1, se encuentra la masa M1. Recuerden que las masas siempre se desplazan entre un punto y la referencia. Las masas nunca se encuentran entre velocidades, siempre entre un punto y la referencia. Entonces, en el nodo B2 también tendremos la velocidad, la masa M2, que se encuentra también desplazándose medida respecto de la referencia. Esto es M1, perdón. Y acá tenemos la masa M2. Entonces dibujo así. Ahí va. Bien. Después tenemos la constante elástica K2. La constante elástica K2 va entre una velocidad V2 anclada a la masa M2 y entre la referencia. Entonces aquí también tendremos la constante elástica K2. Bien. Después tenemos el rozamiento V2. ¿Y entre quién y quién trabaja el rozamiento V2? Bien, el rozamiento V2 trabaja entre X2, entre la caja que se desplaza con X2 a una velocidad V2 y el empotramiento. Entonces, nuevamente aquí tenemos el rozamiento viscoso V2. Bien, sigamos con el nodo B1 entonces, volvamos al nodo B1. ¿Qué tenemos en el nodo B1? Tenemos la constante elástica K1 que obra entre la masa M1 y la masa M2, es decir, se encuentra entre una velocidad V1 y una velocidad V2. Entonces esta sería la constante K1. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el rozamiento BA, el rozamiento BB y el rozamiento BC. Que si ustedes se fijan, los tres rozamientos obran entre las mismas dos velocidades, es decir, obran entre la velocidad x1 de la masa m1, los tres rozamientos, tanto BA, BB como BC, están
en un punto en x1 y en el otro punto están en x2, los tres por igual. Con lo cual simplemente vamos a dibujar un único rozamiento y lo vamos a llamar B1. Y acá vamos a indicar que B1 es igual a BA más BB más BC. Recuerden que se pueden asociar todos los elementos de los sistemas mecánicos directamente en paralelo mediante la suma directa. Bien, entonces acá lo que nos estaría faltando es la fuerza, que es una fuente de corriente que apunta hacia la derecha, y como los desplazamientos tanto de la masa M1 como de B2, tanto de la masa M1 como de la masa M2 son hacia la derecha, entonces apunta en una dirección en la cual hace crecer las velocidades y los desplazamientos, con lo cual el generador apuntará hacia arriba. Bien, entonces aquí tenemos F. Esto vamos a poner por acá mejor. K1. Con lo cual, con esto ya tendríamos dibujado nuestro circuito mecánico. Bien, yo acá ya tengo dibujado el circuito, limpié el resto de las cosas para tener más lugar. Así que bueno, vamos a proceder a plantear las ecuaciones del sistema para poder obtener las funciones transferencia. Bien, en general es bastante aconsejable, ustedes lo pueden hacer por el método que quieran, digamos, no hay exigencias al respecto, pero es bastante aconsejable en sistemas mecánicos utilizar el método de nodos porque suele haber muchos elementos en derivación. Así que bueno, vamos a plantear el nodo B1. Entonces, el nodo B1 tenemos la acción de la fuerza externa F, es el único generador que hay, es igual a B1 por las admitancias que tienen algún punto en el nodo B1. Es decir, en este caso tendríamos la admitancia de la masa M1, SM1, más la admitancia de la constante elástica K1, es decir, K1 sobre S, más la admitancia de el amortiguador viscoso o el rozamiento viscoso B1, es decir, B1. Esas son las únicas tres que hay en el nodo B1. Y después tenemos menos B2 por las compartidas, que en este caso serían la admitancia de la constante elástica, K1 sobre S, más la admitancia del rozamiento viscoso B1, es decir, B1. Después tenemos que plantear el nodo B2. Bien, en el nodo B2 no hay ninguna fuerza externa, con lo cual tenemos que 0 es igual a menos B1 por las compartidas, que son las mismas que en este caso, es decir, K1 y B1. Es decir, K1 sobre S más B1. Y luego más B2 por las admitancias que tienen algún punto en el nodo B2. Es decir, en este caso será SM2 más B2 más K2 sobre S más B1 más K1 sobre S. Bien, a esta expresión la vamos a llamar 1, a esta expresión la vamos a llamar 2, y lo primero que vamos a hacer va a ser expresarlas en términos de posiciones, porque nosotros lo que necesitamos es funciones de transferencia respecto de posiciones y no de velocidades. Con lo cual, para esto lo único que tenemos que hacer simplemente es llamar a B1 es igual a S por X1 y B2 es igual a S por X2. Con lo cual, si reemplazamos estas dos expresiones adentro de las ecuaciones de los nodos, tenemos que F es igual a, ya la S la voy a distribuir adentro del paréntesis, con lo cual tendría que X1 por S cuadrado M1 más S B1 más K1 menos X2, también hago lo mismo con la S, entonces tendría que sería SB1 más K1. Luego, trabajando la expresión 2, tenemos que 0 es igual a
menos x1, también nuevamente distribuyo la s, sb1 más k1. Y lo mismo hago con la parte de x2. x2, s cuadrado, m2, más s, ya agrupo acá, b1 más b2, más k1 más k2. Bien, entonces acá ya tenemos las dos expresiones en términos de las posiciones o los desplazamientos y no de las velocidades. ¿Qué es lo que necesitábamos? Bueno, lo que voy a hacer va a ser llamar a esta expresión 3, esta expresión 4, y vamos a trabajar un poquito la expresión 4 para despejar. De 4 vamos a despejar x1, con lo cual tendríamos que x1 sería igual a x2 por s cuadrado de m2 más s b1 más b2 más k1 más k2. Y esta la vamos a llamar 5 y vamos a introducir el x1 expresado en términos de x2 en la expresión 3. Entonces lo que hacemos es 5 en 3 y tenemos que f es igual a x2, porque ya reemplazamos, perdón, acá me faltó algo, que es que esto va dividido, no es así, sino que va dividido por sb1 más k1, ¿verdad? Esto pasa sumando por el otro lado y después esto pasa dividiendo. Así que bueno, eso me había faltado, disculpen. Bien, entonces acá vamos a poner un poquito más abajo. Tenemos que f es igual a x2 por s cuadrado m2 más s b1 más b2 más k1 más k2. Todo esto multiplicado por s cuadrado m1 más sb1 más k1 sobre sb1 más k1 y acá resta sb1 más k1 por x2. Bien, entonces ahora sacamos este denominador común para toda la expresión, con lo cual nos quedaría que f, y ya pasamos el x2 para el otro lado, f sobre x2 es igual a s cuadrado m2 más s b1 más b2 más k1 más k2 por s cuadrado m1 más sb1 más k1 menos sb1 más k1 por sb1 más k1, es decir, sb1 más k1 al cuadrado es lo mismo, pero bueno, lo expreso así. Y esto dividido sobre sb1 más k1. Con lo cual finalmente tenemos que x2 sobre f es igual a sb1 más k1 sobre s cuadrado m2 más s b1 más b2 más k1 más k2 por s cuadrado m1 más sb1 más k1 menos sb1 más k1 por sb1 más k1. Bien, esto ya lo podemos dejar expresado de esta manera, no hace falta seguir más adelante desarrollando los productos y demás. Si les dieran valores numéricos lo van a tener que hacer para encontrar la ubicación de los polos del sistema, pero siendo genérico, así como en este caso, no vale la pena. Bueno, entonces ahora, una vez que obtuvimos x2 sobre f, obtener x1 sobre f es relativamente directo a partir de la expresión 5. Ustedes se fijan que de la expresión 5 podemos sacar, lo voy a poner aquí mismo, que
vamos a ponerlo en negro también, que x1 sobre x2 es igual a s cuadrado m2 más s b1 más b2 más k1 más k2, todo esto dividido s b1 más k1. Esto sería x1 sobre x2. Y a su vez sabemos que si hacemos x2 sobre f por x1 sobre x2, las x2 se van y tendremos x1 sobre f. Con lo cual x1 sobre f es simplemente, fíjense, lo voy a anotar directamente, pero fíjense que el SB1 más K1 de acá se va con este SB1 más K1 y en el numerador nos quedaría S cuadrado M2 más S, perdón, esto así, más S B1 más B2 más K1 más K2. Este sería nuestro numerador. Y en el denominador nos queda el mismo denominador que x2 sobre f, porque habíamos visto que para un dado sistema, no importa cuál sea nuestra salida, los polos siempre serán los mismos. Así que, bueno, la expresión del denominador es el mismo, es decir, s cuadrado m2 más s b1 más b2 más k1 más k2 por s cuadrado m1 más sb1 más k1 menos sb1 más k1 sb1 más k1. Bien, entonces con esto ya tendríamos las dos funciones transferencia que se pedían, planteamos el circuito y obtuvimos a partir de las expresiones de nodo las funciones de transferencia. Bueno, con lo siguiente que vamos a seguir es, a partir de estas dos funciones de transferencia, asignarles valores a los diferentes parámetros del sistema y efectuar algunos análisis subsiguientes a partir de la ubicación de los polos y los ceros, vamos a simularlo, etc. Bueno, vamos a seguir entonces con el cálculo de las funciones de transferencias numéricas. Yo acá tengo expresadas las dos funciones de transferencias, x1 sobre f y x2 sobre f. Simplificadas, expresé el denominador aparte, porque si no era muy largo. Bien, acá tenemos los valores que le vamos a tener que asignar a los diferentes parámetros del sistema. Vamos a hacer un comentario sobre esto. Fíjense que las masas están dadas en kilos, es como suelen darse. Pero a nosotros, para verificar la consistencia de unidades, que es una de las cosas que vamos a ver ahora, nos va a convenir tenerlas expresadas en Newton segundo al cuadrado sobre metro, que es equivalente al kilogramo esta unidad, ¿no? Pero bueno, nos conviene tenerlas expresadas así tenemos todo en términos de newtons y podemos simplificar más rápidamente. Después otro tema respecto a las unidades es el tema de la unidad de S. Recordar que la unidad de S es igual a la unidad de omega, de la pulsación angular, es igual a 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, como quieran decir. Bien, bueno, lo primero que vamos a verificar es, esto es un paso de verificación que sirve para verificar si las cosas por lo menos son consistentes en las unidades y si no metieron la pata en alguna parte en la transferencia que haga que sea inconsistente. Bien, bueno, vamos a ver las unidades primero de este primer término. Obviamente, adentro de los corchetes, las unidades de cada uno de los tres términos van a tener que ser iguales. Siempre tengo que sumar las mismas unidades, ¿no? Bien, entonces, S al cuadrado es 1 sobre segundo al cuadrado por masa, que habíamos dicho que es Newton segundo cuadrado, Newton segundo cuadrado sobre metro. El segundo al cuadrado se va con el segundo al cuadrado, con lo cual la unidad nos queda Newton sobre metro. Bien, las unidades de los B son iguales, las vemos acá, son las dos, Newton por segundo sobre metro. Y la de S es 1 sobre segundo, entonces esto sería 1 sobre segundo por
newton segundo sobre metro. Con lo cual segundo se va con segundo y también tenemos acá newton sobre metro. Y las unidades de las constantes elásticas son directamente newton sobre metro. Con lo cual en los tres casos tenemos newton sobre metro, está bien, es consistente, se pueden sumar entre sí. Acá tenemos lo mismo que en el primer caso de acá, de s cuadrado por m2, tenemos s cuadrado por una masa, también nos termina quedando en newton sobre metro la unidad. Todo entre corchetes, no son unidades, no lo pongo porque así no lo alargo, ¿no? Pero se entiende que es la unidad. En S por B1 también sería lo mismo que acá en S por B1 por B2, en S por B1 más B2, con lo cual nos quedaría también en newton sobre metro. Y en K1 lo mismo es newton sobre metro. Bien, como esto es el producto de la parte de los corchetes por la parte del paréntesis, es un producto, tenemos newton sobre metro por newton sobre metro, con lo cual nos termina dando newton al cuadrado sobre metro al cuadrado. Y acá tenemos también, bueno, S sobre B es igual que en los otros S sobre B, tenemos newton sobre metro, con K, que es una constante elástica, newton sobre metro sumadas y elevadas al cuadrado, con lo cual nos termina dando newton cuadrado sobre metro al cuadrado. Y se puede hacer perfectamente sin ningún problema la resta, porque en ambos casos tenemos newton sobre metro cuadrado. Bien, vemos que en el denominador son consistentes las unidades. Entonces ahora directamente lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar por los valores. Ya no vamos a tener en cuenta las unidades en el desarrollo numérico, digamos. Bien, entonces tenemos acá, vamos a volver al negro, tenemos... vamos a desarrollar el corchete. Tenemos s cuadrado por m2, que es 0,5, más s por b1 más b2, que es 2 más 4, que ya lo ponemos directamente, por 6, más k1 más k2, que es 2 más 4 también, 6 también, por el paréntesis, que es s al cuadrado por m1. Entonces tenemos s cuadrado por 2 kilogramos, más S por B1, que también es 2, más K1, que es también 2. Menos, tenemos S por B1, que es 2, más K1, que también es 2, al cuadrado. Bien, bueno, para desarrollar este es el denominador, ¿no? Este es el denominador y esto da, vamos a poner unas llaves. Acá esto nos da newton cuadrado sobre metro cuadrado. Bien, entonces para desarrollar la distributiva esta, vamos a usar la instrucción de MATLAB, o pueden hacerlo a mano, pero yo acá lo voy a hacer con la instrucción de MATLAB conv de convolución. Y a la convolución le pasamos los coeficientes de los dos polinomios. Entonces en este caso sería 0,5, 6,6 y el otro polinomio, entre corchetes también, 2,2,2. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a ir a MATLAB. Vamos a hacer clear. Y vamos a hacer la convolución de 0,5, 6 y 6. A ver, era así. 0,5, 6 y 6, 2, 2, 2. Esto nos da 1, 13, 25, 24, 12. Entonces, como son 5 coeficientes, esto es s a la cuarta, también lo vemos porque es al cuadrado por s al cuadrado. Con lo cual, esto nos va a quedar s a la cuarta más 13s al cubo más 25s más 25s al cuadrado más 24s más 12, y acá es menos, y bueno, esto es el cuadrado del binomio, con lo cual nos quedaría 4s cuadrado más, sería 2s por 2 por 2, es decir, 8s más 4. Bien, esto es el
denominador. Si hacemos las restas correspondientes, esto es acá también menos y acá también menos. Bien, si hacemos las restas correspondientes, esto nos va a terminar quedando que el denominador es s a la cuarta más 13s cubo más 25 menos 4 sería más 21s cuadrado más 24 menos 8, es decir, más 16s más 12 menos 4, es decir, más 8 sería el término independiente. Y este es el denominador. Bien, entonces ahora lo que podemos proceder es a desarrollar los numeradores. Esto lo vamos a dejar marcado. Y vamos a desarrollar el numerador de x1 sobre f. El numerador de x1 sobre f es, vamos a poner num1, lo vamos a llamar, es igual a s al cuadrado m2 más s b1 más b2 más k1 más k2. Y esto, todas las unidades, es el mismo caso que el anterior. Si se fijan, tenemos Newton sobre metro para s cuadrado por m, y Newton sobre metro para s cuadrado por b, y Newton sobre metro para k1 y k2. Es decir, para las constantes elásticas. Con lo cual las unidades no son consistentes, digamos, no hace falta hacer la verificación de nuevo. Bien, entonces tenemos acá que es s cuadrado por m2, que es 0,5, más s por b1 más b2, que es 6, más k1 más k2, que también es 6. Bien, entonces acá ya tenemos el numerador 1. Numerador 1. Lo vamos a marcar así. Bien. El numerador 2 es igual a SB1 más K1. Con lo cual, bueno, lo mismo de las unidades es SB1 por K1, las dos son en Newton sobre metro, así que no hay problema, sigue quedando lo mismo. Y tenemos que esto sería S por B1, o sea, sería S por 2, más K1, es decir, 2. Con lo cual ya tenemos también el segundo numerador. Bien, entonces ahora ya podemos armar las transferencias numéricas. Con lo cual nos quedaría que x1 sobre f es igual a 0,5 s al cuadrado más 6s más 6 sobre s a la cuarta más 13s al cuadrado más 21 s al cubo, 13s al cubo más 21s cuadrado más 16s más 8. Y x2 sobre f nos quedaría igual a 2s más 2 sobre s a la cuarta más 13s al cubo más 21s al cuadrado más 16s más 8. Bien, entonces ahora tenemos ya las dos funciones transferencia en términos numéricos. Bien, la última verificación que habría que hacer antes de pasar al análisis de dónde están los polos, los ceros, cómo se comporta el sistema, simulaciones, etc., es verificar las unidades de numerador y denominador y ver si son consistentes con las de la función transferencia. Bien, vamos a hacerlo por acá. Esto voy a marcar un poquito así. Si se fijan, las unidades de ahí también x sobre f, cualquiera de las dos que sea, son un desplazamiento en metros sobre una fuerza en newton, ¿verdad? Si recuerdan, las unidades que teníamos en el numerador son newton sobre metro, porque es como si fuera uno solo de estos corchetes. No habíamos vuelto a hacer el análisis, pero era s cuadrado por m, etcétera, digamos. En el numerador tenemos newton sobre metro.
Y en el denominador habíamos visto que nos quedaban, acá está, por acá, en el denominador nos quedaba Newton sobre metro cuadrado, es decir, nos queda Newton sobre metro cuadrado, o Newton cuadrado sobre metro cuadrado, perdón. Entonces, esto debería ser igual a Newton sobre metro por metro cuadrado sobre Newton cuadrado. Este se va con este se va con este y efectivamente nos queda igual a metros sobre Newton. O sea, es consistente con la unidad de las magnitudes que queremos encontrar la función transferencia. Bueno, acá yo borré todo y tengo las dos funciones transferencias numéricas que habíamos calculado. Lo que vamos a hacer es ubicar las singularidades en un plano S y tratar de inferir en base a las mismas cómo se va a comportar el sistema o cada una de las salidas, mejor dicho, x1 y x2, ante una excitación f tipo escalón unitario. Bien, entonces vamos a dibujar un par de ejes, un plano S. Bien, tenemos J omega y sigma. Este es el plano S. Bien, para obtener los polos y ceros, simplemente recurrimos a la instrucción de MATLAB roots. Entonces vamos a MATLAB y hacemos roots de los coeficientes del polinomio numerador 0.5, 6 y 6. Y esto nos da los ceros del sistema. Con lo cual tenemos un 0 en menos 10,9 y otro 0 en menos 1,1. Vamos a dibujar estos ceros. Vamos a poner otro color en menos 1,1 y el eje lo vamos a cortar para que sea un poquito más representativa la escala y vamos a poner acá en menos 10,9. Bien, ahora tenemos que calcular los polos del sistema. Los polos de este sistema se sacan de la misma manera con la instrucción roots de los coeficientes del polinomio denominador. Entonces vamos de nuevo, roots de 1, 13, 21, 16 y 8. Entonces tenemos un polo en menos 11,25, otro en menos 1,09 y un par de complejos conjugados bastante cerca del eje J omega en menos 0,32 más 0,7367. Entonces vamos a dibujar ahora los polos en el plano J omega. Tenemos uno en menos 11,25, es decir, bastante cerquita de acá. Menos 11,25, 11. Y el otro en 1,09, menos 1,09, es decir, bastante cerquita de menos 1,09. Y después tenemos un par de complejos conjugados bastante cerca del origen perdón, esto sería acá sería en menos 0,32 y por acá sería 0,74J y por acá menos 0,74J y los politos estarían los complejos conjugados acá y acá. Bien, para esta es los polos y ceros de x1 sobre f. Vamos a aclararlo. Estos son los polos y ceros de esta función transferencia. Y después tenemos los de x2 sobre f. Los polos obviamente son los mismos, como ya habíamos visto. No importa por dónde salgamos en un sistema, los polos van a ser los mismos. Y lo único que cambia es la ubicación del único cero que tenemos en este caso. Es esto acá. El único cero es un 0 directamente en 1. Si esto lo factorizamos, nos queda que 2 por s más 1. Entonces tenemos un 0 en 1, ¿no? Bien. Entonces, en menos 1, perdón. Entonces vamos a dibujar. Tenemos nuestro único 0 en... Vamos a usar el mismo color que usamos antes. Nuestro único 0 en menos 1. Y después tenemos el polo en menos 11, 11,25, un polo en menos 1, menos 1,09 y el par
complejos conjugados en la misma ubicación que en el otro caso, es decir, en 0,74J y menos 0,32. Bien, estas serían las ubicaciones de los polos y ceros para cada una de ambas funciones transferencia. Este es para este caso. Bien, bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es obtener los valores finales para poder, digamos, estimar las respuestas al escalón. Bien, bueno, sabemos que en F vamos a colocar un escalón unitario que es 1 sobre S. Y para obtener el valor final, es decir, x1 en el infinito, lo que hacemos es aplicar el teorema de valor final, el límite de S tendiendo a 0 de S por 0,5 S al cuadrado más 6S más 6 sobre S a la cuarta más 13 S cubo más 21S cuadrado más 16S más 8 por 1 sobre S del escalón que introducimos en F. Entonces esta S se va con esta S y esto simplemente nos queda igual a 6 sobre 8, que es igual a 0,75. Bien, y después acá tenemos también el x2 en el infinito, lo calculamos de la misma manera. Si ustedes se fijan, acá lo voy a hacer directamente, no hace falta aplicar el teorema de valor final, o sea, no hace falta poner la formalidad matemática de la expresión, simplemente haciendo el cociente de los términos independientes de numerador y denominador, lo tenemos, o sea, en este caso sería haciendo 2 sobre 8, que es igual a 0,25, ya lo tenemos. Entonces tenemos el valor final de x1 y el valor final de x2 para una excitación de tipo escalón. Bien, entonces vamos a intentar inferir la respuesta de x1 en función del tiempo. x1 en función del tiempo. Bueno, por ahora, como no vimos detalles de análisis temporal, no podemos saber exactamente, o no podemos estimar siquiera los tiempos y el sobrepico y demás. Eso lo vamos a ver en unidades subsiguientes. Pero lo que sí podemos saber es que acá tenemos nuestro valor final en 0,75 y podemos, digamos, bastante acertadamente inferir que los polos que van a dominar la respuesta del sistema van a ser estos complejos conjugados, porque este par polo cero está muy próximo entre sí y bastante alejado del par de complejos conjugados, con lo cual van a entre sí compensar su efecto y van a hacer que no se note en la respuesta final del sistema. Y lo mismo o algo similar ocurre con este par, o sea, se podría decir que este par polo cero, digamos, compensa su efecto entre sí y este par polo cero hace lo mismo, pero solo y pura y exclusivamente porque se encuentran relativamente alejados del par complejo conjugado, que son los que más cerca del origen están y los que dominan la respuesta del sistema. Ahora bien, entonces esto va a tener una forma posiblemente de este estilo, con una subamortiguada, porque lo domina el par de complejo conjugado, pero bueno, reitero nuevamente, no vamos a ver qué tiempos, ni qué picos, ni demás. Bueno, y para el caso, eso sería por x1, y para el caso de x2 dt, tenemos que termina en 0,25, que es nuestro valor final, y se puede hacer un análisis similar. Acá tenemos que este par polo 0 de menos 0,9, menos 1,09 y menos 1 compensan bastante bien su efecto entre sí, y los que más cerca del origen están son los complejos conjugados, y acá no tenemos un 0 que compense el efecto de este polo en menos 11,25, pero como este polo en menos 11,25 está realejado del par de polos complejos conjugados, seguramente los complejos conjugados sean quienes dominen la respuesta de x2. Entonces tendremos una curva similar a la de x1, pero que termina en menos 0, en valor 0,25. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a simular estas transferencias en Simulink, y vamos a intentar comparar con lo que estimamos a priori en base a la ubicación de los polos y los ceros. Bueno, entonces vamos a lanzar el Simulink. Escribimos Simulink
Simulink en la línea de comando de MATLAB. Vamos a elegir un nuevo modelo vacío. Vamos entonces a ir al icono del Library Browser y vamos a buscar en Continuous el bloque función transferencia. Vamos a agarrar este bloque, lo vamos a copiar, vamos a pegar y agregar otro porque necesitamos dos funciones transferencia y vamos a cargar los coeficientes. En este caso tenemos los coeficientes de x1 que son 0.5, 6 y 6 y en el denominador es 1, 13, 21, 16 y 8. 1, 13, 21, 16, 8. Bien, entonces ok. Vamos a agrandar el bloque para que se puedan ver los coeficientes. Y este mejor lo vamos a borrar. Vamos a copiar este, así ya tenemos los polos que son los mismos. Y vamos a poner los coeficientes de acá que son 2 y 2. Bien, entonces ahora ya tenemos las dos funciones transferencias. ¿Qué vamos a hacer con estas funciones transferencias? Vamos a poner un osciloscopio para ver la respuesta. Vamos a poner en Signal Routing, vamos a buscar un multiplexor para poder poner los tres. Le vamos a poner 3 entradas, así vemos el escalón de excitación también. Entonces tenemos las dos funciones transferencia y el osciloscopio, y vamos a poner en sources el escalón unitario con el cual queremos excitar a nuestro sistema. Así que a las dos funciones de transferencia, bloque de funciones de transferencia, lo excitamos con el mismo escalón y conectamos el osciloscopio al escalón. Entonces esto lo vamos a correr y vamos a ver qué resultados obtenemos. A ver si son consistentes con lo que previmos a partir de la ubicación de los polos y los ceros. Bueno, entonces le damos doble clic al osciloscopio y acá ya podemos observar la respuesta de nuestro sistema. Como ven, evidentemente el tiempo que le dimos es insuficiente, así que le vamos a dar un poquito más de tiempo porque no se llega a apreciar bien la respuesta. Vamos a probar con 50 segundos. Vamos a correr de vuelta la simulación. A ver ahí sí se llega a ver. Bueno, voy a agrandar esto un poquito. Si se fijan, la roja es la X2, termina en 0.25. Vamos a hacer un zoom cerca de alguna zona donde tenga el valor final. Bien, se fijan que todavía está un poquito oscilando acá, pero que termina en 0.25 efectivamente. A ver si vamos más para acá. Ahí se ve clarito que bueno, esto es 0.26, 0.24, termina bien en 0.25. Y vamos a ver que la X1 termina en 0.75, como habíamos previsto. Bien, otra cosa que les quiero mostrar es, vamos a intentar ajustar la X2 a el valor final de X1. Esto es simplemente para mostrar que las dinámicas van a ser muy similares y que pese a que, como habíamos visto en la X1 tenemos un 0 que anula el efecto, que digamos compensa, mejor dicho, el efecto del polo en menos 11,25 y en este caso en la X2 no lo tenemos. Sin embargo, al estar tan alejado, la diferencia va a ser muy, muy poca. Así que lo que vamos a hacer es vamos a agregar vamos a multiplicar por 3 la X2 para llegar a un valor final igual a la X1, es decir, el 0,75. Entonces, para ello, esto lo vamos a cerrar y vamos a agregar un bloque de ganancia. Vamos a ir a los bloques comúnmente usados y vamos a agregar un bloque de ganancia a la salida del X2, que es la de abajo. Entonces introducimos este bloque de ganancia por acá. A ver, ahí está. Y le damos un valor de 3 para llegar al mismo valor final. Y le damos play. Y vamos a ver en el osciloscopio. Fíjense que
son prácticamente iguales las dos señales, no sé si se llegan a ver en la azul y la roja, prácticamente iguales, es muy poquita la diferencia, denotando la escasa influencia que tiene ese polo. Bueno, eso fue todo por la parte de funciones transferencia. Ahora voy a hacer el análisis por variable de estado. Bueno, seguimos con eso.